La menopausia no causa enfermedades del corazón, pero la disminución de estrógenos puede ser uno de los varios factores que aumentan el riesgo de enfermedades del corazón y de diabetes. Para saber cómo podemos protegernos en esta etapa de la vida, hoy nos acompaña mi querido doctor Osvaldo Sandoval. Él es mi ginecólogo. Quédese con nosotros esta noche. Les aseguro que el programa va a estar interesantísimo. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Muchas de mis seguidoras a través de mis redes sociales siempre me preguntan: Lolita, compártenos la información de quiénes son tus médicos, porque tú te dedicas a cuidarte de manera permanente. Para mí es un placer presentarles a mi ginecólogo, el doctor Osvaldo Sandoval. Doctor, a ver, platícame una cosa que es muy importante. Ya en días recientes habíamos hablado sobre el tema que está relacionado con todo lo que es la menopausia, que ciertamente la menopausia pues no es nada agradable para ninguna mujer. ¿Por qué? Porque Claro. empiezas a pasar por todas estas complicaciones y cosas todavía más importantes que los bochornos o que la piel deshidratada o pérdida del cabello, etcétera. Están los riesgos de salud en el tema de corazón y están los riesgos de salud también en el tema de obesidad y de diabetes, porque es cuando muchas mujeres dan de sí, por decirlo de una manera muy coloquial, es decir, empiezan a ganar peso y les parece que es normal tener ese sobrepeso o incluso llegar a un problema de obesidad, y les parece normal el llegar y decir, pues ya me dio diabetes, seguramente porque alguien en mi familia lo tuvo y lo estoy heredando, y es normal que ya a los 60 años pues ya tengan problemas cardíacos. No, no es normal cuando se puede evitar, doctor. Y de estos temas es de lo que yo quiero platicar. La verdad es que, mira, toda esta información que estás comentando con el auditorio, pues es de gran importancia porque justamente es una etapa no reconocida y no bien vista por la mayoría de las mujeres. La menopausia hay que reconocerla como una etapa de transición. Es una etapa donde se genera la terminación de la vida fértil de una mujer y empieza esa transición donde hay un deterioro hormonal importante que va asociada a múltiples síntomas y datos clínicos, como el que tú mencionabas, los bochornos. Mucha gente manifiesta ese dato como el principal de los síntomas. 60-70% de las mujeres es el dato pivote, ¿no? Que le dice algo anda mal conmigo y es lo que hace que esa persona vaya con el médico. Pero ¿qué pasa con la gente que no tiene datos, que no tiene ningún síntoma? Considera que es una etapa donde deja de reglar, ¿no? Donde tiene una menopausia definida, ¿no? Ya que por definición son 12 meses sin una menstruación, ¿sí? Pero aquí hay un punto bien importante, doctor, Sí, porque muchas mujeres creen que se tienen que esperar hasta que se les va la regla, ¿no? Hasta que se les va la menstruación. Nada más que hay varias cosas que cabe señalar y que a lo mejor muchas mujeres no lo saben. Aquellas que les quitan el útero y los ovarios, que eso les provoca justamente entrar al periodo de menopausia, o aquellas que les hacen una ablación endometrial que también provoca que se les extenda el sangrado. Es decir, hay muchas maneras de llegar a una menopausia y no necesariamente la normal, por llamarlo de alguna manera, la natural, de que de repente se te va la regla y ya no tienes ni siquiera algún sangrado de vez en cuando, ¿no? es correcto. Esto que mencionas es muy importante. Y aquí es donde quiero diferenciar muy bien lo que es menopausia y lo que es climaterio. Menopausia, por definición, son 12 meses sin sangrado, ¿de acuerdo? Pero aquí, como bien lo mencionas, hay menopausia natural, que es aquella persona que venía arreglando mes con mes, y de pronto pasan 12 meses y no tiene regla. Esa es menopausia natural.
Pero hay menopausias quirúrgicas, como lo que mencionabas. Una persona a quien por alguna indicación médica, sea miomatosis, adenomiosis, un absceso pélvico, tienen que retirarle la matriz, ¿sí? Y en esta cirugía se puede retirar los ovarios si hay alguna indicación médica. Entonces, esa persona, aun cuando tenga 30, 35 años, ya tiene menopausia y tendrá datos de climaterio, porque la deprivación hormonal derivada de la pérdida de sus anexos u ovarios le va a detonar muchos datos, ¿no? Entre ellos los síntomas vasomotores, el síndrome genitourinario, que se caracteriza por resequedad vaginal, ese mayor riesgo de osteoporosis, esa irritabilidad, esa ansiedad, esa depresión, ¿no? Esas palpitaciones al corazón que dicen, bueno, pues ¿por qué será esto? ¿No? Entonces, esos son datos que se asocian a la deprivación hormonal en cualquiera de estos casos que mencionamos, sea natural o sea quirúrgica. También hay que reconocer aquí una entidad que no es tan frecuente, afortunadamente, pero se encuentra aquella menopausia precoz, aquella persona de 35, 40 años que fisiológicamente deja de reglar, ¿de acuerdo? Y esto se debe a una falla ovárica prematura. Mira, La vida media de funcionamiento del ovario es hasta los 45, 50 años en una mujer promedio. Sin embargo, aquella persona que tiene una deprivación hormonal previa a esta edad, no, pues está padeciendo una menopausia precoz, ¿sí? O una falla ovárica prematura. Y entonces, por supuesto, le va a condicionar todos los datos de un síndrome climatérico, ¿no? yo Como ya la fíjate mencioné. que tengo algunas amigas que en una época fueron supuestamente a hacer una dieta para bajar de peso, que les daban una dieta de 500 calorías al día y además les inyectaban gonadotropina coriónica y Ah, eso les provocó que nunca más volvieran a arreglarlo. Esta hormona a la que me refiero es la que se produce durante los embarazos. Entonces es importante también que las mujeres que quieran bajar de peso no vayan a cualquier clínica, patito, andarse metiendo tarugadas, que al paso del tiempo les va a repercutir de una manera brutal. sí, por supuesto, hay muchos suplementos alimenticios que de pronto tienen un impacto importante a nivel hepático, ¿sí? Y por supuesto que todo lo que afecta a nivel hepático en algún momento llega a afectar a nivel tiroideo, ¿no? Nuestra glándula más importante del metabolismo. Y tiene una relación muy estrecha la tiroides con la fertilidad, Fíjate. con el funcionamiento ovárico, ¿no? Recordemos que para que se produzca una ovulación debemos tener íntegro el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, ¿de acuerdo? Entonces son tres glándulas que cuando están en sincronía, la persona tiene una fertilidad, ¿no? Y por supuesto tiene sus ciclos menstruales de manera regular. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado casos de personas con obesidad, con exceso de ansiedad o con un deporte extremo, ¿no? Deportistas de alto rendimiento, donde este eje se inhibe, ¿de acuerdo? Estas dos glándulas cerebrales, hipotálamo, hipófisis, ovario, ya no funcionan de esta forma coordinada y entonces tenemos ahí un problema, ¿sí? Que deriva, por supuesto, en la falta de regla o amenorrea. Claro, en este caso no estamos hablando de menopausia, hay una indicación o una razón hormonal que se tiene que estudiar, ¿de acuerdo? Pero sí hay que diferenciar estos casos muy particulares que he mencionado a aquella otra paciente que sí tiene una menopausia precoz o está cursando con una falla ovárica prematura que en algún momento le va a generar datos de climaterio y todos los riesgos que esto conlleva, entre ellos el tema que nos ocupa hoy, la enfermedad cardiovascular. A ver, ¿cómo puede una mujer saber sin hacerse algún tipo, digamos, de análisis, ¿no? De ir con un cardiólogo, de hacerse análisis de sangre, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede saber que efectivamente está en un riesgo cardíaco, ¿no? Durante todo este periodo que está pasando de la menopausia? Y particularmente en el caso, por ejemplo, también de la diabetes, que es la segunda causa de muerte en México hoy en día. Es gravísimo lo que estamos viviendo en ese tema, doctor, y me parece que las autoridades de salud no le están dando la importancia que realmente tiene este tema. Son dos razones
fundamentales de muerte en nuestro país? Mira, la causa más frecuente de muerte en México y en el mundo, en hombres y mujeres, es la enfermedad cardiovascular. Por eso cuando me invitaron y tuviste la amabilidad de invitarme a platicar sobre este tema, por supuesto que dije, sí, por supuesto, hay que hacerle llegar la información a todas las mujeres, toda la población, porque no todas le prestan atención a esta etapa que se caracteriza por un incremento tan importante de riesgo cardiovascular como no lo imaginan. Aquí quiero mencionar que hay genes, ¿no? En nuestro código genético que están apagados, ¿de acuerdo? Están apagados. Y de nosotros depende, de nuestros hábitos, si los prendemos o no, ¿de Wow. acuerdo? Uno de estos genes es el gen de la diabetes. ¿Sí? Uno de estos genes es el gen de la hipertensión, ¿de acuerdo? Uno de estos genes es el gen de la tiroides o de enfermedades tiroideas, sea hiper o hipo, ¿de acuerdo? Entonces, una persona que nace con antecedentes familiares de estas enfermedades no está condenada a padecerlo, ¿de acuerdo? Pero sí tiene que modificar hábitos, alimentación, ¿no? Actividad física, ¿sí? Para poder cambiar esta dinámica de los genes y evitar que se prendan. Porque una vez prendidos ya no se apagan, son enfermedades crónicas que llevan al deterioro. Entonces, justamente me encanta lo que dijiste. Por supuesto que el gobierno tiene que establecer políticas de salud que vayan hacia la prevención, ¿de acuerdo? Porque para mí, por ejemplo, no tiene una gran relevancia el hecho de que una institución pública abra una clínica con 50 máquinas de hemodiálisis, ¿no? En lugar de hacer medicina preventiva. Eso no es prevención. Abrir una clínica de hemodiálisis no es prevención. Sí es. No, estás Además, tratando la enfermedad. nada más poniendo títulos en ciertos productos de exceso de calorías o exceso de azúcares, ya con eso están atendiendo el problema. No, hay muchas otras cosas que hay que hacer y para eso estamos los medios de comunicación, mi querido doctor. Así es. Yo creo que aquí es una corresponsabilidad porque los pacientes tienen que aprender a cuidar su salud y a Claro, identificar datos que los orienten a decir, ¿sabes qué? Esto no está bien, yo estoy mal y voy a ir con el médico. Mira, lo mejor en este punto que estamos comentando es ser preventivos. Entonces, una persona de 40 años ya tiene problemas hormonales. Hay que identificar en esas personas que, por ejemplo, tienen familiares que dejaron de arreglar a los 40 años, 45 años, pues esa persona, ¿no? Puede ser hermana o hija, pues tendría que estar muy pendiente de que ya a sus 40 años, sí, dados estos antecedentes familiares, ya va a tener algunas alteraciones hormonales claro. bioquímicas. Qué bueno que tú lo estás comentando de esa manera, doctor, porque todas aquellas amigas que nos están escuchando en este momento, sin lugar a dudas, podrán estar en contacto contigo. Dame tu teléfono, doctor, por favor. Por supuesto, con mucho gusto. Mira, es 5539-770088. ¿De Perfecto. acuerdo? Ahí Muy con bien, mucho gusto doctor. me pueden contactar. Excelente. Te mando un abrazo con todo mi cariño, doctor. Seguimos en contacto directo porque no están ustedes para saberlo ni yo para contárselos, pero yo me estoy atendiendo. Y yo sí me estoy tomando todo lo que me mande el doctor y por eso me siento tan bien. No se pierdan nuestro próximo programa, México y de tiempos de cambio. Tiempos de dar la cara. Tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.